dice que hoy es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Las tribulaciones que van manifestándose en nuestra vida va probando nuestro carácter. Amén. Nos va perfeccionando. Nos va acercando a la imagen de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? A que seamos imitadores de Él. Cristo vive. Por eso, cuando se manifiesta el día, hermano, de la prueba, o cuando se manifiesta el proceso en nosotros, no tenemos que turbarnos, hermano. No tenemos que decir, hay muchas personas que asimilan el sufrimiento, hermano, aleluya, con la desobediencia. Y no es así. Santo Dios. Hay gente que dice, pastor, estoy sufriendo, Cristo me dejó. Y no es así. Bendito Dios. El sufrimiento es parte del Evangelio. La Biblia habla sobre esto, hermano. Que nosotros tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Que se despojó. Filipenses habla sobre eso. Jesucristo padeció en la cruz del madero sufrimiento. La Biblia dice, hermano, que Él tuvo una serie terrible, hermano, aleluya, de consecuencias a causa del pecado que estaba morando sobre su carne. Recuerde que el que no conoció pecado, pecado se hizo por nosotros. Ahí estaba Jesucristo. Cristo vive. Y Él sobre su carne, hermano, llevaba el pecado de la humanidad. Y sobre su lado humano estaba soportando el castigo, la ira de Dios que caía sobre Él. A su nombre sea la gloria. Y nosotros tenemos que entender, hermano, aleluya, que el miedo, hermano, es muy malo. Y muchos cristianos en estos tiempos tienen miedo. Miedo, hermano, aleluya, a afirmarse a Cristo. Miedo a entregarse al Señor. Miedo a confiar en Él. Y la Biblia dice que se acerquen confiadamente al trono de la gracia. A Él hay que venir, hermano, sin miedo, pero con temor, que es diferente. Por eso tenemos que entender, hermano. La Biblia dice que Jesucristo entró a la barca y los discípulos le seguían. Y dice que se levantó una gran tempestad en la barca. Siempre van a haber tempestad, hermano. Desde el momento en que usted se propone, aleluya, en su corazón, servir a Dios, seguir el Evangelio, usted va a tener luchas, hermano. Y las luchas te van a ir, hermano, marcando tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Las luchas son necesarias. Los procesos son necesarios. Pero a veces nos duele, ¿verdad? Santo Rey de la Gloria. Sabemos que es necesaria una lucha. Sabemos que es necesario, hermano, aleluya, que venga el día ese terrible que a veces no lo esperamos. Pero viene, cuando dicen amén. Y aunque no lo deseamos, viene. Y aunque usted no lo quiera vivir, tiene que pasarlo. Porque es parte de un crecimiento espiritual. Jesucristo estaba enseñándole algo a estos varones que estaban con Él. Así como nos quiere enseñar algo en esta tarde a nosotros, Cristo vive. Que van a haber tempestades. Ahora ya había hace un rato, se había largado de llover. Ahora calmó. No llueve para siempre, hermano. Los problemas no van a estar siempre. Las tribulaciones no van a estar siempre. Hay una enseñanza que por mucho tiempo predicaron los pentecostales y que dijeron, si no tienes lucha, tienes que preocuparte. Y eso es mentira. Porque la Biblia dice que no voy a andar siempre luchado. Si es necesario, seréis probados, dice la palabra. Cuando Dios necesite, hermano, aleluya, de ti, cuando Dios necesite llevarte, hermano, a otro nivel espiritual, cuando Dios quiera añadir sobre tu vida dones, talentos, ministerio, cuando Dios quiera colocar la bendición, cuando Dios te quiera usar en tu aposento, Dios te va a hacer pasar por un proceso para ver si verdaderamente en tu corazón, hermano, está esa fe genuina. Ahora, ¿cuánto de nosotros cuando estamos pasando el problema estamos mal? Tiramos a bajar los brazos, nos desanimamos. ¿Nos pasa o no nos pasa? Al menor problema nos desanimamos. Yo no sé cuáles serán sus luchas. Hay luchas que, por ejemplo, la gente no tiene plata y ya para eso es un desánimo terrible. Y eso no es una lucha. Porque los conflictos espirituales se van a forjar, hermano, aleluya, en tu vida espiritual. Tenemos que entender esto, hermano. Lo espiritual es con lo espiritual y lo carnal con lo carnal. Amén. Muchas veces queremos vencer lo espiritual con la carne. Y no podemos, hermano. Pues nosotros, aunque andamos en este cuerpo de carne, no militamos según la carne, sino andamos en el espíritu. Tenemos que entender eso, hermano. Que aunque estamos en esta carne y tenemos un corazón que muchas veces en el momento de la angustia se llena de temor, se llena de miedo, se llena, hermano, aleluya, de duda, eso no quiere decir que Dios no esté contigo. Dios está contigo en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Usted cree eso o no? ¿Sí? ¿Lo ha vivido? Alguien dijo, cuando hay un silencio, Dios está trabajando.
Pero eso no es así, hermano. Todo lo que Dios hace se ve. ¿Cuánto dicen amén? Cristo vive. Claro, usted ve esta casa y ¿por qué sabe que existe? Porque la vemos. ¿Y usted por qué está de pie esta casa? Porque alguien la tuvo que construir. Sabemos que existe porque la vemos y porque alguien la construyó. Así es Dios, hermano. Así es el Señor. Aunque usted, hermano, no le esté viendo en este momento, usted puede ver lo que Él hace con su vida. Y a través, hermano, aleluya, de las bendiciones, y a través, hermano, aleluya, de la protección que Él coloca sobre tu vida, tú estás viendo a Dios en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? ¿Se da cuenta qué terrible, hermano? A veces pensamos, hermano, aleluya, que estamos solos, que estamos desamparados, que ya estamos perdidos, hermano, que vamos a padecer, que nos vamos a hundir, hermano, aleluya, y nos llenamos de miedo y de temor, y lo primero que hacemos es corremos, aleluya, aferrarnos a las vanidades y a las cosas de este mundo. Cuando Dios quiere que nos aferremos más a Él, hermano. Cristo vive. Todos los que estamos acá tienen un propósito, todos, del más pequeño al más grande. Cristo vive, y aún el hijo que tiene en el vientre de la hermana. Todos vienen con propósito. Todos tienen propósito acá. Todos, no se escapa nadie. Todos somos llamados con un propósito al Evangelio. Cristo vive. Y ese propósito el cual Dios coloca en nuestra vida, muchas veces opacado por el miedo. Pedro, hermano, quiso probar el poder de Jesucristo. Por eso le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba probando, hermano, a Jesucristo. Y Jesucristo soltó la palabra y le dijo, ven. Y cuando soltó esa palabra, ahí recién Pedro se llenó de valentía y empezó a caminar sobre el agua. Él no caminó antes, hermano. Él no vio a Jesucristo y fue a Jesucristo sin que Él lo llame. Cristo vive. Usted sabe por qué hay tantos ministerios caídos y fracasados y corrompidos y destruidos, porque se han movido, han hecho cosas cuando Dios todavía no le mandó a hacerlo. Se movieron sin la voluntad de Dios. Jesús no le dijo vengan, pero ellos fueron y quisieron hacerlo y se hundieron. Cristo vive. ¿Cuántas veces nosotros tendríamos que esperar la bendición de Dios, pero nos hundimos? ¿Cuántas veces se manifestó la hora de la prueba y teníamos que ser valientes y soportar, pero sin embargo nos movemos? Mire, cuando se manifiesta la prueba y la lucha en tu vida, hermano, es para que la pases, es para que la vivas. No que te haces cambiando, hermano, aleluya, de país o de ciudad. Bendito sea el Señor. No. Se manifiesta el problema, la lucha es para que la pases. Es para que aprendas de eso. Cristo vive. Oiga, cuando Dios permite algo en tu vida, es porque Dios quiere sacar las cosas que aún no han muerto en tu corazón. Por eso la Biblia dice, si quitar la escoria y la plata, saldrá el fundidor. Por eso Dios añade fuego, por eso Dios quema, por eso Dios nos procesa, por eso Dios nos coloca en el crisol, por eso Dios nos coloca en el proceso, porque después del proceso nuestra fe es preciosa, es como el oro. Bendito sea el Señor. Pero ¿cómo cuesta, hermano? No cuesta. Oiga, si a mí me cuesta como pastor, imagínese usted. A todos nos cuesta. Porque a veces decimos, no, si el evangelio es fácil. No, hermano. Hay una palabra que es de las menos cumplidas que dice, hermano, tener por sumo gozo cuando te encuentres diversas pruebas. Pero dígame, cuando te dan pruebas, ¿usted tiene gozo? ¿Verdad que no hay tanto gozo? ¿Verdad que cuando, hermano, se te levanta el diablo, no hay deseo de servirle a Dios? Y sin embargo tiene que ser al revés. Cuando en tu vida empiezan a aparecer, escuche esto, cuando en tu vida empiezan a aparecer oposiciones, eso quiere decir que te estás acercando a Cristo. ¿Es verdad? ¿No? Dígame, ¿alguno tiene lucha acá para ver la tele? ¿Usted tiene conflicto espiritual para ver la tele o no? No. ¿Usted tiene conflicto espiritual si quiere ir al río? ¿Se levanta el diablo para que no vaya al río? No. ¿Por qué es eso, hermano? Dime, ¿se te levanta el enemigo, hermano? Bendito sea el Señor. ¿Se te levanta el enemigo, bendito, cuando tú quieres ir a hacer un deporte? ¿No hay oposiciones? ¿Por qué no hay? Porque estamos proveyendo para la carne. Las cosas que hacemos no son productivas para el espíritu, sino para la carne. Ahora te hago una pregunta. Cuando tú, hermano, bendito sea el Señor, cuando tú quieres orar, ¿tienes oposición? Cuando tú quieres leer la Biblia, ¿tienes oposición? Cuando tú quieres ayunar, ¿tienes oposición?
Claro, hermano, porque la carne quiere oponerse a las bendiciones espirituales que el Espíritu te apercibe para que tú recibas. Pero como la carne muchas veces, hermano, aleluya, nos sacia, nos corrompe, nos daña, nos perjudica, andamos así. Es una gran verdad. Bendito sea su nombre. Santo sea el Señor. El poder en tu sangre. Pedro esperó, hermano, que Jesús le dijo ven. Y cuando Jesús le dijo ven, empezó a caminar. Hoy hay montones de personas que han caído. Montones de personas que han caído en pecado. Pecado de fornicación, pecado de adulterio, pecado de engaño. Hermanos, sus ministerios preciosos se corrompieron, se dañaron. ¿Por qué? Porque le dieron lugar a la carne. Y eso hace el diablo, hermano. El diablo te parte por la mitad. Tú puedes predicar muy bonito, muy lindo. Al bendito sea el Señor. Tú, hermano, puedes entender muchas cosas. Pero si tú no tienes oración, como dijo el hermano, porque las cosas primero empiezan en el aposento, en la humillación, en la oración. Ahí comienzan las cosas. En el aposento, las guerras espirituales comienzan orando de rodillas, perseverando, sometiendo la carne, resistiendo a las cosas terrenales. Ahí comienza, hermano, la bendición. Por eso hoy, hermano, mucha gente se ha movido y perdió la bendición. Y hoy, ¿sabe dónde están? Están hundidos en el pecado. No están hundidos en el agua, pero están hundidos en el pecado. Hundido, hermano, aleluya, en la angustia. Hundido en la soledad. Hundido porque perdieron lo que tenía, que era valioso. ¿Cuánta gente pierde esas cosas, hermano? Por eso, para moverte y para hacer algo, tienes que esperar que Jesús te diga, ven. Qué palabra, ¿no? Tan sencilla, ven. Y ahí empezó Pedro a caminar por la agua, hermano. Ahí empezó, hermano, Pedro a dar pasos. Oiga, hermano, caminar por el agua no era nada normal. Bendito sea el Señor. Caminar por las aguas no era nada. A ver, voy a caminar hoy y camino, no. Era algo terrible, hermano. Pero ¿por qué este hombre podía lograrlo? Porque sus ojos estaban puestos en Cristo. Bendito sea el Señor. Cuando tú tengas puestos los ojos en Cristo, vas a ver la gloria de Dios. Mientras tú tengas tus ojos puestos en Cristo, vas a ver, hermano, cosas espirituales, cosas terribles, hermano, que Dios es capaz de hacer cuando una persona le cree. Dijo, hermano, el evangelista Moody, aún el mundo no ha visto un hombre lleno de Espíritu Santo, porque si hubiera un hombre lleno de Espíritu Santo, daría vuelta hasta ciudad, hermano. Por eso hay escasez de hombres, hay escasez de mujeres, hay escasez de oración. La gente no le cree a Dios. La gente se aparta en el problema, en la tribulación. La gente se corrompe, se daña. La gente está turbada. ¿Por qué cree usted que la gente está, hermano, en la iglesia cristiana alabando a Dios, hermano? De repente son turbados y se hacen testigos de Jehová. No les gustan los testigos de Jehová, se hacen mormones. No les gustan los mormones, se hacen adventistas. Así andan, hermano, recorriendo iglesia, 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 iglesia. Y lo que está mal, hermano, es el corazón, es la decisión, es la firmeza. La Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. ¿Usted sabe por qué andan tanta gente turbada? Porque están sin el Espíritu Santo. Son guiados, hermano, por lo que sus ojos ven. Mas nosotros andamos por vista, andamos por fe, dice la palabra. Por eso, si se te manifiesta un problema, tranquilo. Tranquilo. Se te levantó el diablo, tranquilo. Se te levantó lucha, tranquilo, hermano. Espera a Dios. Se te levantó el diablo, tranquilízate. Dios también se va a levantar y te va a defender. Cristo vive. Dios jamás te va a dejar solo. Él dice que está con su iglesia. Él ama a su iglesia. Él la defiende. Cristo vive. El Padre envió a su Hijo por esta iglesia. Bendito sea el Señor. La constituyó santa, apartada. Una iglesia fiel y verdadera. Una iglesia de arriba. Una iglesia espiritual. Esa iglesia, hermano, es la que Él viene a buscar. Alguien me preguntó por cuál iglesia viene Cristo. ¿Qué iglesia tiene la verdad? Porque hoy todos tienen la verdad esa. Usted habla con los mormones y dice: yo tengo la verdad. Usted habla con los testigos de Jehová, yo tengo la verdad. Usted habla con los adventistas, yo tengo la verdad. Usted habla con los pentecostales, yo tengo la verdad. La verdad está en la palabra, hermano. La verdad está en la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Cristo es la verdad, el camino, hermano, hacia esa verdad preciosa. Gloria a Dios. ¿Por qué usted cree que hay tanta gente, hermano? En los últimos tiempos dice la Biblia que iba a venir tiempos peligrosos, pero no es porque la violencia se iba a manifestar. Siempre hubo violencia, siempre hubo perversidad. Hermano, aún en los tiempos de Sodoma y Gomorra, la gente estaba pervirtiéndose, hombres con hombres. Hermano, en los tiempos de Noé había violencia. Siempre estuvo eso, ¿verdad o no? Ahora se hace más normal porque hay televisión, hay internet y lo pasa por la tele. Cristo vive, pero siempre estuvo. ¿Sabe cuando la Biblia habla de tiempos peligrosos? Es que van a surgir religiones falsas, religiones, hermanos, que te van a llevar al mismo infierno. Es el peligro donde congregas sobre tu vida pesa una sentencia de muerte. Estás en lugar equivocado, prepárate también, porque consecuencia la vas a tener. Ay, 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 ay. Por eso no tenemos que movernos de Cristo fácilmente, hermano. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Pase lo que pase, te suceda lo que te suceda, tú tienes que mirar a Cristo. Había un evangelista, bendito sea el Señor, lo llamaron por teléfono diciéndole, hermano, que su pequeño estaba a punto de morir. A punto de morir, hermano, nuestro hermano Luis Leiva de Chile. A punto de morir, hermano, bendito sea el Señor. Y él tenía que hacer una campaña. Y su esposa le dijo, no te quedes, ve a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y él dice que se fue a predicar entre lágrimas y llorando. Cristo vive. Tremendo proceso, tremenda prueba. Y a pesar del proceso y de la prueba que tenía y de la hora de vida que le daban a su pequeño, él estaba sirviéndole a Dios. Aleluya. Este hombre dice que estaba predicando, lloraba, quebrantado. Dice que Dios, hermanos, se estaba glorificando en una campaña. Y de repente una anciana se acerca a él y le dice, aleluya, en este momento tu hijo yo lo sano. Y Dios lo sanó. Pues es mejor ocuparse de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las tuyas. ¿Cuánto dicen amén a eso? A veces viene el problema, salimos corriendo al problema. Ayer le pregunté a alguna hermana en Eugenio, si tu hijo está que se muere y tú estás trabajando, ¿qué harías? No dejo de trabajar, me voy a ver a mi hijo. Amén. Si tu hermano en Cristo se está muriendo y tú estás trabajando, ¿qué harías? Y ahí ya me empezó a pensar, como no es la misma sangre. Eso decía eso. Pero todos nosotros, al menos los que somos de Cristo, nos une algo, un cuerpo. Y por tu vida, hermano, y por la mía, por mi corazón y por el tuyo, pasa la sangre de Cristo, que no hace, hermano, un solo cuerpo. Eso es lo que te une al cuerpo, hermano. La sangre de Cristo, que fue derramada por vosotros. Cristo vive. Esa sangre preciosa que Él derramó, te une a un cuerpo siendo Él la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? A veces, hermano, nosotros, aleluya, estamos luchados, estamos atribulados y lo damos todo por la persona que la está pasando mal. Pero dime, cuando alguien te necesita, que no es tu pariente, que no es alguien cercano a ti, ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionas de la misma forma? ¿Dejarías de hacer lo que estás haciendo para ir a orar? Por eso la Biblia dice, pues esto requiere hombres fieles. Hombres fieles, hombres que amen a Dios. El evangelio no es momentáneo. El evangelio no es yo soy cristiano cuando me acuerdo. Santo sea el Señor. No, el evangelio es de todos los días, mi hermano. Todos los días. Santo sea el Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Dice que Pedro, hermano, se apercibió de lo que estaba pasando a su alrededor, una tormenta, unos vientos. Y por apercibirse y colocar sus ojos, hermano, y su corazón en lo que estaba pasando, tuvo miedo y se empezó a hundir. ¿Cuántas veces el problema te hundió? ¿Cuántas veces, hermano, el problema te hundió? ¿Cuántas veces, hermano, la adversidad te llevó al suelo? Te llevó a dañarte, a corromperte, a hacer cosas que tú no querías hacer. Terrible, ¿no? Se manifiesta el problema, hermano, aleluya. Se manifiesta terriblemente. Y lo primero que hacemos nosotros, hermano, lo empezamos a hundir. ¿Sabe por qué? Porque le damos lugar, hermano, al problema y no le damos lugar a Dios. Dime, cuando el problema se manifiesta en ti, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo primero que haces? ¿A dónde vamos? Se manifiesta el problema, la adversidad, el día del proceso, de la prueba. ¿A dónde hay que ir? A la oración, hermano. Usted necesita ir a hablar con Dios. Usted necesita estar ahí, hermano. Jesucristo, hermano, se acercaba a la hora donde iba a ser entregado por el hijo de perdición, dice la Escritura.
Judas era su nombre. Dice que él confió en algunos discípulos y los llevó a orar. Y los llevó a orar, hermano, pero los discípulos no tuvieron, hermano, esa intención de orar, porque cuando descendió Jesús lo encontró durmiendo. Pero Jesús sí, hermano, recibió la bendición, porque dice que oraba a causa de lo que venía. Oró, hermano, al Señor, descendió un ángel y lo fortaleció. Ahí usted se da cuenta que muchas veces, escuche esto, Dios no te va a sacar del proceso. Dios te va a hacer pasarlo, pero Él te va a fortalecer. ¿Entendió eso? A veces decimos, Señor, sácame esto, el proceso. No, Dios no te va a sacar, hermano. Dios no te va a sacar. En Cipolletti una hermana, hermano, aleluya, le tocó pasar el cáncer. El Espíritu Santo hizo una obra en su vida terrible. Cuando una mujer empieza a tratarse, se le cae su pelo. A ella no se le cayó ni un pelo. Dios operó algo en el momento, hermano, que fuimos a orar por su vida. Pero ¿sabe lo que pasó? El Señor hizo experimentar el dolor, hermano. El proceso de ese cáncer. Ella está con vida, Dios le sanó. Pudo tocar la campanita que tocan las mujeres que tienen cáncer cuando la vencen. Lo pudo hacer. Pero Dios le hizo pasar un proceso. Cristo vive. Jesucristo, hermano, dijo: si es posible que pase en esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea como tú. Tu voluntad. En muchas oportunidades Dios te va a fortalecer, pero no para salir del proceso, sino para pasarlo, porque el proceso tiene un propósito. ¿Va entendiendo? Cada proceso tiene un propósito. Jesucristo tenía que ir a la cruz. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. ¿Qué pasa si no hubiera ido? Si hubiera dicho, no quiero cumplir, no quiero ir, no quiero hacerlo, no. Él fue, hermano. Él fue y pudo decir en la cruz: consumado es, obra terminada. Ahí se abre la puerta para nosotros. A los que estábamos destituidos de la gloria de Dios, Cristo vive. Ahí se abre la puerta del Evangelio a los gentiles. Ahí entra usted, entro yo. Pues dice la Biblia, hermano, bendito sea el Señor, que el pueblo de Israel, siendo olivo natural, se captó, hermano. Siendo, dice la Biblia en Juan, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos se captaron. El pueblo judío pensó que Jesucristo iba a venir y le iba a librar, hermano, del imperio de los romanos y de esa opresión que estaban teniendo momentáneamente, cuando los fariseos eran ladrones, perversos, asesinos. Ellos no esperaban un hombre, hermano, aleluya, que pensaban que iban a luchar con espada y con armas y así iban a vencer a su enemigo. No, Jesucristo venció a su enemigo, bendito sea el Señor, pero no fue con espada, fue con su vida en la cruz del madero. ¿Cuánto dicen amén a eso? Él trajo, dice que todas personas, hermano Ever, todas personas que colgaban una cruz, hermano, se las consideraba maldita. Toda persona que se levantaba contra el imperio romano la colgaban en una cruz para que todos lo vean. Para que todos vean, de querer levantarte va a pasar lo mismo que le pasó a él. La cruz era vergüenza. La cruz representaba, hermano, aleluya, derrota. La cruz, hermano, aleluya, representaba, hermano, derrota, fracaso. Pero cuando Cristo fue a la cruz, Él no fue derrotado. En Cristo la cruz significa victoria. En Cristo la cruz significa vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? El velo se rasgó y hoy tenemos entrada, hermano, aleluya, al Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En Cristo somos victoriosos. El camino estaba cerrado. El propósito era que Cristo tenía que ir. Cristo tenía que padecer, Cristo iba a ser golpeado. Una lanza está profetizado en el Salmo 22. Bendito sea el Señor, que su lengua se iba a pegar al paladar, iba a tener 6, iba a secar como un tiesto. Está profetizado. Lo que él dijo en Mateo, en los evangelios, Eli lama sabactani, está profetizado en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es terrible. Es impresionante, hermano. Había un propósito, había un plan. El Padre envió a su Hijo y el Hijo no estimó algo, hermano, ser igual a Dios como algo a que aferrarse, decir, no, me voy a quedar acá. No, hermano. Él se vació, hermano. Él dice que vino en forma de hombre, hermano, aleluya, a este mundo para, hermano, ver la muerte y muerte de cruz. Santo es tu nombre, Señor. Jesucristo sabía por qué vino. Mi alma te alaba, Rey.
Jesucristo conocía su propósito. Él sabía, hermano, aleluya, que tenía que ir a la cruz. ¿Cuánto dicen amén? Dime, del momento que tú aceptas a Cristo en tu corazón como Dios y como Salvador, tú tienes que entender que en este camino también vas a sufrir. Te guste o no te guste, mi hermano. Ahora tú me dices, no, yo no voy a ser cristiano porque no quiero sufrir. No te preocupes, en el mundo vas a sufrir más. En el infierno vas a sufrir más. Bendito sea el Señor. El lloro, el crujir de dientes, donde el fuego no se apaga, el gusano no muere. Un lugar de tormento terrible, donde serán, hermanos, perpetuamente atormentados. Es terrible. En Cristo vamos a sufrir, pero todo tiene un propósito. Jesucristo padeció, sufrió. Jesucristo aún en la cruz, hermano, nos enseñó y decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En el proceso mucha gente se va a levantar y en vez de ayudarte te va a querer golpear con palabras, como le pasó a Jesús. Mucha gente, cuando Jesús venía entrando, Hosana, Hosana, pero después estaban gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Mucha gente hoy, hermano, te va a aplaudir, pero mañana te va a querer enterrar, mañana te va a querer dañar verbalmente. Y ahí te tienes que acordar de esta palabra, que mucha gente te va a querer lastimar con palabras, pero también le pasó a Jesús, hermano. En el proceso, en el día de la prueba, se te va a arrimar gente, aleluya, para decirte: tú eres culpable de lo que te pasa, lo que te está pasando a causa de tu rebeldía, como pasó con los amigos de Job. En el proceso la gente se te va a arrimar para lastimarte, para dañarte. Mire, los procesos se pasan solo, hermano, orando. Hay procesos que eres tú y eres Dios y es tu aposento. Hay procesos que no está el pastor, no está la esposa del pastor, no están los hermanos, eres tú y eres Dios. En los procesos que se manifiestan, el diablo también va a aprovechar para que tú dudes de Dios y para que tú te apartes y maldigas a Dios. ¿Le pasó a Job? La esposa dice: pues aún mantienes tu integridad para con Dios, maldice a Dios y muérete. Pero sin embargo, Job no maldició a Dios. En el proceso, mucha gente te va a decir: ¿todavía sos cristiano? Alábele si usted puede. ¿Le ha pasado eso, no? ¿Todavía va a la iglesia? Mira, tus hijos se andan drogando. ¿Todavía va a la iglesia? Tu casa está desordenada. ¿Qué va a la iglesia? ¿Cuánto le ha pasado esto? Qué feo, ¿no? ¿A qué va a la iglesia? Preguntan algunos. Si va a tu casa, en la iglesia es el cielo y en tu casa es el infierno. ¿A cuánto le pasa eso, hermano? Acá en la iglesia estamos contentos, llegamos a la casa, viene el desánimo. Llegamos a la casa y viene lo que verdaderamente está pasando. Problemas, lucha, adversidad, tristeza, pelea con los hijos, problemas terribles que dañan el corazón. ¿Es verdad o no es verdad, hermano? Acá estamos contentos, disfrutamos la bendición, pero cuando llegamos a la casa el problema está. Pero usted tiene que perseverar, porque un día usted va a llegar a su casa y el problema ya no va a estar más. Cristo vive, Cristo habrá derramado su Espíritu Kamá y Soa, su Espíritu Santo habrá hecho cosas preciosas y Kamán se ve, porque Dios es poder. ¿Cuánto dicen amén? Dios está en el proceso no dura para siempre. Dios tiene un principio y Dios tiene un fin, pero Dios te quiere enseñar, iglesia. Dios te enseña. En el proceso Dios te enseña a caminar. En el proceso Dios te enseña a depender de Él. En el proceso Dios te enseña a aferrarte a la oración. En el proceso tú aprendes la obediencia. En el proceso tú te aferras a la promesa de Dios. Y Katara y Sohama. Y tú te aferras a esas bendiciones que Dios tiene. En el proceso, hermano, tú te acuerdas que hay un Dios y que Dios te puede ayudar. Y muchas veces el proceso viene a nuestra vida porque Dios quiere salvarnos. Y si Dios, hermano, para salvarnos tiene que enviar algo a nuestra vida o permitir que algo pase para que vengamos a Él y confesemos su nombre, Dios lo va a hacer. ¿Cuánto dicen amén? Quizá muchos están acá porque son planes de Dios. Fuera por nosotros no estamos. ¿O no? Dice que hay un espíritu y es el que te percibe. La Biblia dice: hermano, el espíritu, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tu espíritu quería venir, de verdad o no. Pero antes de venir, ¿qué te decía tu carne? Bendito Dios. ¿Qué te decía tu carne antes de venir?
¿Estás oyendo? ¿Qué decía tu carne antes de venir? ¿Verdad que tu carne no decía nada bueno? Pero dentro tuyo tú sabías que tenías que estar acá, porque Dios te quería bendecir. Quizás, hermano, aleluya, tú decías, no, hoy no voy al culto, voy a pasar de largo. Pero sin embargo había dentro tuyo algo que te decía, no voy a pasar, porque Dios me quiere hablar, porque Dios me quiere enseñar, porque Dios me quiere restaurar, porque Dios me quiere levantar, porque Dios me quiere romper y volver a formar. ¿Cuánto dicen amén a eso? Es una realidad, hermano. Jesucristo tuvo que padecer para que nosotros tengamos la vida. La Biblia dice que Él tuvo sed para que nosotros seamos saciados. Mire qué bueno que es Él. Por eso dice su palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Él padeció sed para que usted y yo seamos saciados, hermano. ¿Se da cuenta qué terrible? No es en vano que usted está acá. Quizás, hermano, te van a decir por qué fuiste a la iglesia, por qué perdiste tu tiempo, qué hacías ahí. Y cuando te digan eso, decirle, Dios tiene un propósito para mi vida. Dios no me llevó por cebarme, Dios me llevó porque hay algo en mí que Él quiere hacer. Usted no está acá por estar, usted no vino al mundo por venir. En usted hay un corazón y ese corazón lo diseñó Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y el Señor dijo, yo no quiero habitar en templo hecho de mano de hombre, yo quiero estar en el corazón del hombre, en el templo. Ahí quiere estar Dios, hermano, en tu corazón. Quizás tú tenías a Dios en tu boca, en la pared, o la tenía en una Biblia, o colgado en cualquier lugar, pero Dios no quiere estar ahí. Dios quiere estar en tu corazón. Dios quiere estar en tu templo. Dios quiere llenar, hermano, esa vestidura preciosa. Quiere llenar tu templo. Es como la visión que tuvo el profeta, Cristo vive, que su vestidura cubría en el templo. Así Dios quiere cubrir tu corazón. Así Dios quiere llenar tu vida. Así Dios quiere moverse. Así Dios quiere, hermano, añadir la bendición sobre ti, iglesia. El sufrimiento no es para siempre. ¿Cuántas madres, hermanos, que le clamaron a Dios porque sus hijos eran adictos? Hermano, el otro día una madre me abrazaba y no me soltaba y me decía, gracias, pastor, por recibir a mi hijo. O era un borracho, un drogadicto, un adicto. La gente me decía, su hijo va a terminar muerto. Bendito sea el Señor. Y allá está el hermano sentado. Bendito sea su nombre. Ahí está el hermano sentado. Porque Dios cambia, Dios transforma, Dios hace nueva todas las cosas. ¿Cómo que Dios no cambia? Dios cambia, hermano. El proceso no dura para siempre. Quizás estás teniendo lucha en tu casa. Tranquilo, eso un día se va a terminar. Se va a acabar. Ese proceso va a terminar y cuando termine, tú te vas a acordar de este proceso. Y pregúntate, Señor, ¿para qué permitiste esto? A veces cuando viene el proceso nos quejamos. Pero yo te estoy sirviendo y ahora me pasa esto. ¿Cuántos dicen eso? Yo estoy, Señor, yendo a la iglesia y me pasa esto. Quizá usted va a llegar a su casa ahora y se le puede levantar el mismo diablo, hermano. Pero eso no quiere decir que Dios no haya estado contigo. Si se te levanta lucha es porque en tu corazón había mucha comodidad. Si se te levanta lucha es porque en tu corazón estaba relajado. Y es porque Dios te habló y el enemigo quiere robar la semilla, la bendición que fue sembrada en este culto. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se te puede levantar el diablo, hermano. Terriblemente. Por eso terminó un culto un día en Cipolletti y vino uno a pegarme. Yo lo miraba y me miraba, te voy a pegar, bueno, dale, pegame. Si viniste a pegarme, haz lo que tenés que hacer. Cristo vive. Hacer lo que te mandó a hacer el diablo, hacelo. Cristo vive. Pero hacelo. No lo hizo, hermano, Dios me guardó, Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Y quizás también lo guardó Él. No, hermano, los cristianos ya no andamos golpeando. Los cristianos, cuando vuelvan a su pasado a recordar lo que eran, no se pongan orgullosos porque no eran nada. Eran pecadores, eran personas impías, eran personas perversas. Porque algunos dicen, no, yo era delincuente, yo era malo, yo era terrible. Se pone contento por lo que era, que hay que estar orgulloso porque era un ladrón. Al contrario, tiene que causar vergüenza eso. A veces, hermano, no entendemos, pero la vergüenza es buena. Dígame, ¿alguno ha pasado vergüenza acá? ¿Alguno ha pasado vergüenza alguna vez? ¿Cómo se sintió? Mal. Pero la vergüenza no es mala.
Cuando tú te arrepientes y confiesas a Cristo, uno de los sentimientos que viene a tu vida es vergüenza y tristeza por lo que hiciste. ¿A cuánto le ha pasado esto? Y quizás tú dañaste a alguien, te cruzas a las personas por la calle y lo primero que va a pasar en ti, vas a inclinar la cabeza y vas a hacer que no la viste, porque en ti va a haber vergüenza. Santo Dios. ¿De verdad o no? Porque lo primero que se manifiesta es eso. Tenemos que entenderlo. El arrepentimiento genuino, hermano, es sentir pesar por lo que hicimos. Metanoia, un cambio de mente, una transformación genuina, un nacer de nuevo. Por eso dice: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo tiene un propósito, hermano. Todo lo que estamos. Mire, usted sabe por qué la ley contra el aborto, hermano, aleluya, a favor del aborto, se implementó. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los niños vienen al mundo, no solamente están matando una vida. Yo lo prediqué el otro día esto. Cuando una persona se practica un aborto, no solamente mata una vida, sino que corta un propósito de Dios. Y cuando llega a la presencia de Dios, tiene dos pecados terribles y horrendos que dar cuenta. El primero, hermano, es que asesinó a una persona inocente. El segundo es que cortó un propósito. Quizás ese niño iba a ser un pastor, o un evangelista, un hombre de Dios. Dos cosas que tiene que rendir cuenta a Dios. Dígame, ¿es terrible eso? Es terrible, hermano. Es terrible. Por eso el diablo, hermano, quiere tratar de hacernos caer, desanimarnos, afligirnos, dañarnos, corrompernos. Por una u otra manera, él nos va a atacar. ¿Y sabe cómo te va a atacar? Por lo que tú estás más aferrado. Tú estás aferrado a la vanidad, el diablo te va a atacar por ahí. Estás aferrado al dinero, el diablo es capaz de dejarte sin sueldo. Todo para que tú digas: Señor, me dejaste. Santo Dios. Alábele que le está acá. Santo, ¿no? ¿Qué haría que te quede sin sueldo, José, el Señor? Quizás nos coordinaría con el amigo José de hoy. Santo. Pero es una verdad. Vamos a ser sinceros. Santo Dios. El enemigo de una u otra forma quiere que tú... Mire, el enemigo aprovecha también el proceso. El proceso es permitido por Dios, pero ahí también viene el diablo con la tentación. Jesús tuvo hambre y era una debilidad. ¿Y ahí quién apareció? Mateo 4, Satanás. El Señor lo reprenda. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu debilidad, ¿quién va a aparecer también? ¿Quién va a aparecer? El diablo. Te va a querer dañar. Así como el Señor te va a querer fortalecer, Él va a querer tentarte. En la debilidad Él te tienta, te va a partir por la mitad. ¿Está aprendiendo, iglesia? Así que cuando venga el momento de la debilidad y se sienta débil, lo mejor que le puede pasar, ir a su habitación, cerrar con llave y tirarse a orar. Un joven me dijo: no puedo dejar el alcohol. No puedo dejar el alcohol. Y el hermano Emiliano tiene un dicho que dice: bueno, tenés tanta ganas de tomar, agarrá un pedazo de arena y comételo. No, ese es feo. ¿El alcohol qué es? ¿Es bueno? El alcohol dice que ningún borracho va al cielo. A su nombre. Cristo vive. Ningún borracho. A su nombre sea la gloria. Que Dios nos guarde. Hombre de poca fe llamó Jesucristo a Pedro porque se hundió. Pero Pedro, hermano, dijo: socórreme, sálvame, me hundo. Y a pesar que Pedro colocó su mirada y su atención y su preocupación en la tempestad, Jesucristo le extendió su mano. Quizá tú, por un breve momento, hermano, dudaste de Dios. O por un breve momento dijiste: ya mi vida no puede cambiar, mi casa siempre va a ser la misma, mis hijos nunca se van a congregar, mi matrimonio va a ser un fracaso, ya Dios no puede perdonar lo que hice. Pero Dios todavía te extiende su mano. Si tú hoy le dices: socórreme, sálvame porque perezco, Dios en su misericordia, Él te puede ayudar. Pero tiene que ser sincero. ¿Cuánto dicen amén a eso? Aún, hermanos, prestando atención a lo alrededor, Jesús todavía nos quiere ayudar. Dime, ¿cuántas veces en el año has tropezado? ¿Cuántas veces en el año, hermano, hemos caído? ¿Cuántas veces en el año hemos dudado de Dios? ¿Cuántas veces en el año la hemos pasado mal?
Ahora pregúntate por qué estás acá adentro. Porque usted vino por venir. ¿Por qué está acá? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo trajo usted? ¿Por qué está acá? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo movió? Usted estaba en su casa y usted dijo, bueno, se acerca la hora del culto. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué te movió a llegar hasta la iglesia? ¿Qué te trajo, iglesia amada? ¿Qué te trajo a la presencia de Dios? Su espíritu, hermano. El espíritu que Dios colocó en ti. Es una palabra hebrea. Ruach significa esa palabra. Aliento. Él colocó un aliento sobre ti. Y hasta el último aliento de vida que tú tengas, tú tienes que adorar a Dios. Porque ese aliento le pertenece a Dios. Hasta el último momento de tu vida. Había una mujer, hermano, el otro día lo conté. Y su hermano estaba internado. Y le dijo, hoy viene Cristo por mí. Quiero tomar mate. La mujer fue a preparar mate. Cuando volvió Cristo se lo llevó. Personas que sabían que Cristo iba a venir por su vida. ¿Saben por qué? Porque fueron fieles, íntegros, hombres de Dios, hombres, hermano, que supieron obedecer y tener temor a Cristo. A veces algunos dicen, para ir al cielo hay que ser, hermano, personas recontra espirituales. No, para ir al cielo tenemos que ser personas que reconozcamos nuestras debilidades. El hombre espiritual no es el que habla en lengua, el que danza, el que profetiza, no es el que predica, no, el hombre espiritual es el que va al altar y se reconoce ante el Señor y se presenta ante Él como un sacrificio vivo, santo y agradable. El hombre espiritual es el que va al altar y llora. El hombre espiritual es el que se aparta para Dios, hermano, cuando viene alguna debilidad y sabe que puede caer, se encierra con Dios para vencer ese deseo que nació en el corazón. Ese es el hombre espiritual. El hombre espiritual no es el que cae en pecado. El hombre espiritual es el que se abstiene de caer, es el que se resiste, es el que se opone. Dime, cuando se manifiesta el pecado o quieres ser débil, ¿tu espíritu se opone a eso o cae así nomás? Porque si cae así nomás, la carne tiene que gobernar tu vida. Oiga, el pecado no se aloja en el espíritu. El pecado se aloja ¿dónde? En la carne. Por eso dice que ni carne ni sangre subirán de arriba. ¿Sabía usted? Hay que nacer de espíritu. Aleluya, Cristo vive. Tenemos que entender esto, hermano. Todo propósito que van a ver en tu vida te va a llevar una bendición. Pasa que a veces el diablo dice, este propósito, este proceso no termina más. ¿Le ha pasado? Proceso que está en un año llorando. Hay una hermana que se le predicaba la palabra, la sana doctrina. Y la hermana, hermano, no compartía la palabra porque decía que era muy dura. Entonces llegaba a su casa. ¿Y sabe lo que hacía la hermana? Hablaba mal de Dios, de la palabra, de los pastores, todo. Ella sacó a los hijos para afuera. No hizo falta ni que el diablo vaya. Ella sola nomás le habló a sus hijos, hermano, y los sacó de la iglesia. Y ahora llora porque sus hijos están afuera. No hagamos cosas que nos vamos a lamentar. Seamos sabios los que hablamos. Sean tus palabras prudentes, hermano. Cristo vive. Y estas cosas son así. Cristo vive. Que Dios nos guarde. A su nombre. Jesucristo calmó el viento, dice la palabra. En otra versión habla que Él estaba durmiendo. En medio de la tempestad estaba durmiendo. Y si usted lee, hermano, 3 de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, imitar lo bueno y no lo malo. Tenemos que imitar a Jesucristo. En la tribulación, tranquilo, hermano, descansa en Cristo. Tienes que morar bajo su sombra. Pero para morar ahí, primero tienes que habitar en su presencia. ¿Tú quieres morar bajo la sombra no omnipotente de los problemas? Tú tienes que habitar, hermano. Habitar en Él. Tú tienes que, hermano, dice que el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Jesucristo nunca dudó. Jesucristo nunca dijo, Señor, no quiero irme, va. No quiero, no. Él sabía que tenía que pasar por ese proceso. Él sabía que tenía que morir. Cristo vive.
Y él sabía que el tercer día se iba a levantar. Cuando se la amén. Tome este ejemplo. Todo proceso que Jesucristo sufrió en la cruz, padeció, hermano, golpes, burlas, clavos traspasaron sus pies y su mano, se burlaban, echaban a la suerte su vestidura, colocaron una corona de espinas sobre su cabeza, mientras iba por la vía dolorosa, llevando esa cruz al monte Gólgota. Hermano, le iban pegando, le iban golpeando, le iban hostigando, se iban burlando de él. ¿Qué no le hacían, hermano? Se burlaban terriblemente. Cuando tú andes en proceso, cuando tú estés pasando por la hora de la prueba, mucha gente se va, hermano, a burlar de ti. Mucha gente te va a decir, pero vos no vas a la iglesia. ¿No era que tenía un Dios grande? ¿No le estabas predicando a mí que Dios no hacía esto? Porque la gente va a aprovechar cualquier momento para refregarte, hermano, las cosas que tiene en el corazón. Pero tú tranquilo, que Dios te va a colocar. Así como el Hijo de Dios se levantó, se terminó ese proceso y, hermano, aleluya, ascendió al cielo en un cuerpo glorificado. Así Dios te va a glorificar a ti. Bendito sea el Señor en la hora de la prueba. Pero no solamente en la hora de la prueba. Viene un día que si estamos con vida, cuando Él venga por su iglesia, tu cuerpo en un abrir y cerrar de ojos será transformado en un cuerpo, aleluya, de incorrupción, para ir a morar a los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia habla del rapto, del zarpazo, de tomar repentinamente. Cristo viene por su iglesia. Hay doctrinas que dicen que no vienen. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos se quieren quedar acá abajo. Porque dicen que los mansos van a heredar la tierra. Tomaron un versículo fuera de contexto. Y por ese versículo, hermanos, se aferran a quedarse acá abajo. Yo no quiero ni quedarme. ¿Tú te quieres quedar? No. No, vamos con Dios. Sí, mire que te va a quedar a sufrir. ¿Te gustaría quedarte a sufrir? No, hermano. Ni se lo tiene ni que pensar quedarnos cuando Cristo venga. Dice que va a ser un periodo de llanto y de dolores de parto. Así va a ser. Santo sea el Señor. Los mormones y la doctrina demoníaca de José Smith y el ángel Moroni que se le presentó a este hombre siendo un adúltero, un hombre que tenía muchas esposas, muchos hijos. Bendito sea el Señor, que, hermano, el Señor, uno de los apóstoles, le alcanzó las tablas, hermano, a las Américas. Y este hombre, hermano, aleluya, fundó el libro del Mormón. No existe. No es bíblico el que añade o el que saca, hermano, palabras de esta profecía. Está hablando de Apocalipsis. Su nombre será borrado del libro de la vida. Los testigos de Jehová hicieron el Atalaya. Bendito Dios. El único libro acá que ha aprobado por Dios es la Biblia. Los escritos, hermano, de Elena de G. de Witt, esta de adventista, terrible, hermano. Ella afirma en la declaración de fe que, hermano, nosotros somos salvos por la Biblia, por la palabra y también por los escritos. Mentira. Eso no existe. Eso no es bíblico, eso es mentira, engaño. ¿Sabe lo que enseña en esta iglesia, esta secta? Que cuando uno muere, el nombre queda en la mente de Dios. Ellos por ahí dicen que no hay infierno y también hablan de estas cosas, hermano, que son antibíblicas. Hace poco tiempo, un pastor de una iglesia realista, me lo crucé en el jardín, hermano, en un evento que hizo el jardín. Yo estaba con mi hija y me dijo: Pastor Luis, fui desterrado. ¿De qué fuiste desterrado? Fui desterrado porque ellos, hermano, creen que cuando uno peca en adulterio son desterrados. Pero mire semejante locura, hermano. Yo le dije: eso no es así. Porque el hombre no puede desterrarte. Pues tú no eres salvo por la ley, sino por la gracia. Pero déjame decirte una cosa: tú no puedes pastorear más. Tú no le puedes enseñar más a nadie. Dios te puede perdonar si caíste en adulterio siendo ministro. Tú te puedes sentar, restaurarte con Dios, escuchar la palabra, pero enseñar no, porque ya realmente perdiste tu integridad. Y el hombre lloraba. Y me decía: Pastor, ¿y si yo voy a una iglesia cristiana, será que Dios puede levantarme, usarme? Sí, Dios te puede usar para restaurar tu familia, la cual tú rompiste. Porque cuando uno cae en adulterio, rompe la familia. Dios te puede usar para restaurar tu familia, gloria a Dios. Pero tú olvídate de subirte a un púlpito y predicar la palabra, porque ya Satanás tiene algo con que acusarte. Algunos me han dicho: no, en los ministerios son irrevocables. Ah, sí. Hablemos de Saúl.
Dios le hablaba al profeta, ya no llores más por él. ¿Por qué? Porque yo lo deseché. Ahora voy a levantar a otro, a David. Cuidado, porque hay momentos que cansamos tanto a Dios que Dios nos va a desechar. Amén, sí, Señor. Ahí usted se da cuenta que la salvación se pierde. Sí, Señor. Así que, hermanito, cuando venga la hora de la prueba, usted tiene que estar, hermano, en Cristo, más firme que nunca. Cuando el diablo, porque muchas veces el diablo no te va a hablar, hermano, audiblemente, pero el diablo va a querer, hermano, demostrarte algo. Quizás tu casa se va a romper, los proyectos que tú tienes van a estar por el suelo, hermano, las cosas que tú quieras hacer van a estar caídas. Y ahí el diablo va a atacar y va a aprovechar. Cuando tú estés débil y estés a punto de hundirte, ¿sabe quién va a venir? Va a venir él. Mi Dios, Va a venir a decirte, hermano, ¿dónde está tu Dios? sí, Señor. Al cual tú mantienes la integridad. ¿Dónde está tu Dios al cual tú sirves? ¿A dónde está tu Dios que tú dices que cambia pero tu casa sigue igual? ¿A dónde está tu Dios que dice que cambia pero tus hijos siguen en la droga? ¿A dónde está ese Dios que tú dices que cambia pero tu matrimonio está roto? La gente va a hacer eso. Pero todo tiene un tiempo. Cuando una persona va a un bar y están fumando, todos salen pasados a cigarro, ¿verdad o no? Cuando una persona viene a un culto y está en la presencia de Dios, algo tiene que salir, hermano. Algo tiene que pegársele a esa persona. Aguántense la mente. Cristo vive. Ninguno que venga a un culto puede salir igual. Cristo vive. Ninguno que venga a un culto, hermano, de el Espíritu Santo puede salir igual. La palabra le tiene que haber hablado. El Espíritu Santo tiene que haber redargüido su corazón. El Espíritu Santo tiene que haber tratado. Cristo vive. Ninguno puede salir igual. Cuando la persona, bendito sea el Señor, está percibida, Dios le habla. Y quizá en este momento tú no estás pasando prueba, pero cuando la estés pasando, acuérdate de este mensaje, acuérdate de esta palabra. No dura para toda la vida el proceso. El diablo, hermano, va a querer dañar el propósito. El diablo va a querer dañar tu propósito. ¿Y sabe cómo lo va a hacer? Tratando que tú quites la mirada de Cristo y la coloques en los problemas. Pero venga lo que venga, mantente mirando a Cristo. Mantente mirando blanco perfecto. Y tú cuando salgas del proceso, cuando salgas de la lucha, vas a ver que el proceso que Dios te hizo pasar era para llevarte a una bendición más grande. Era para mostrarte su gloria, lo que Dios quería hacer contigo. Y con esto termino. Pedro dice que negó a Cristo. Para Pedro no estaba en su plan negarlo, pues dijo: si es necesario, voy a ir contigo hasta la muerte. Esas palabras estaban llenas de emoción, ¿o no? Llenas de emoción. Y uno, ay, mira qué lindas palabras que Pedro dijo. Pero al entender que el Señor le dijo: Pedro, antes que cante el gallo 3 veces me vas a negar. No, no lo voy a hacer. ¿Cuántas veces acá decimos: no te voy a negar? No lo voy a hacer, no. Pero cuando viene la adversidad, lo primero que hacemos es negamos. Le pasó a Pedro. Y dice que Pedro, hermano, la gente decía: tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque tú hablas como ellos. O sea que los hijos de Dios cambian su vocabulario. Alábele si usted puede. Los hijos de Dios tienen que cambiar su vocabulario. O sea, no estamos mal, no somos del mundo. Tenemos que cambiar, tenemos que hablar con nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Tenemos que ser sabios, Cristo vive. Amén, iglesia. A veces somos cristianos de: ¿qué haces, chabón? ¿Cómo andás, loco? No, hermano. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Somos de arriba, no somos de acá abajo. A Pedro lo conocieron porque hablaba como él. Alábele si usted puede. Segundo, dice: tú eres uno de esos. ¿Por qué? Porque viste como ellos. Así que la vestimenta no importa. Claro que importa la vestimenta. Pero, hermano, lo asimilaba que era discípulo porque vestía como vestía lo de Jesucristo. ¿Cómo que no importa eso? Es terrible, ¿no? ¿Se da cuenta? Santidad por dentro y por fuera también. Y dice que Pedro negó a Cristo 3 veces. Y dice que lloró amargamente. ¿A dónde volvió Pedro? A pescar. Pedro volvió a pescar. Volvió a donde, hermano, en ese lugar, a ese lugar donde Dios los amó. De donde Dios los amó, estaba a pescar. Ahí volvió Pedro. A su barquito. Parecía que había terminado todo para él. Dígame, cuando le fallamos a Dios, usted se da cuenta que nos dejamos de congregar a veces. ¿Y sabe a qué volvemos? A hacer lo que hacíamos en el mundo. ¿Le ha pasado, no? Sí, Señor. ¿Le
terminamos haciendo lo que hacíamos en el mundo. Señor Jesús. Sin embargo, Rey. más adelante dice que Jesucristo se le aparece. Y Pedro dice que se ciñó su ropa. Si se ciñó, quiere decir que se vistió. Quiere decir que él no tenía, hermanos, su túnica, su vestimenta en ese momento. Se la colocó y dice que nadó hacia Jesucristo, fue hacia él. Gracias, Señor. Escuche, la primera vez Jesucristo fue a él. La segunda, Pedro pecó. ¿Quién fue a Jesús? Pedro. Se ciñó su ropa y fue hacia él. Pecaste, ciñete tu ropa y ven a Cristo. Y Jesucristo le dijo, ¿me amas, Pedro? 3 veces le negó. 3 veces le preguntó, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Gracias, mi Dios. Y se afligió Pedro. Jesús le dijo y añadió, apacienta mis ovejas. Gloria a Dios. Jesucristo no solo le perdonó después de haber pecado y negado su nombre. Jesucristo lo bendició. Jesucristo le dio la bendición, hermano, aleluya, de apacentar las ovejas. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice amén a eso? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué quiero decirte en esta tarde? No solamente Jesús te puede perdonar, sino que también te puede bendecir. Gracias. Sino que también te puede levantar. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Qué terrible, ¿no? Póngase de pie.